Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Con el objetivo de tener una visión más amplia sobre la situación del COVID-19 en el país, el Centro de Investigación y Estudios Especializados realizaron varias encuestas en Quito y Guayaquil. Entre algunos de los resultados que arrojan estas encuestas, podemos destacar la calificación del primer y segundo mandatario. El 82% de la población quiteña la califica de mala la labor del presidente Lenín Moreno, mientras que la de Otto Sonnenholzner obtuvo un 50% mala y un 50% buena. A estas preguntas se unen temas como la situación económica de los hogares, las actividades que se realizan en cuarentena, qué medios de comunicación consumen, entre otros. Para que nos brinde más detalles sobre los resultados de estas encuestas, damos la bienvenida a Diego Paul Saldumbide, gerente del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados. Horas 38 minutos. Gracias a quienes siguen la señal informativa de Pichincha Universal. Saludos, Diego. Un gusto poderte ver a los tiempos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Washington. Licenia, buenos días. Igual a la audiencia que nos escucha esta mañana. Bien, comencemos con la ficha técnica de la encuesta para luego ir desarrollando los puntos que nos parece que son supremamente interesantes. Claro que sí. Y la encuesta nosotros la realizamos entre el 2 y el 5 de mayo de este año. Fue una encuesta que tiene como universos a las ciudades de Quito y Guayaquil. Son 2.160 casos en total en las dos ciudades. Se preguntarán por qué tantos casos. Normalmente una encuesta para una validez cantonal como Quito y Guayaquil, alrededor de 460, 560 casos es suficiente. Sin embargo, por la metodología que hemos implementado a través del CIES, Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, estamos desarrollando el tema de llegar a los hogares vía aplicación web. Por lo tanto, preferimos realizar una sobremuestra que nos permita una mayor dispersión y aleatoriedad para que todas las personas con conectividad, obviamente, tengan la posibilidad de ser encuestadas o contactadas para llenar este tipo de encuestas. El nivel de confianza es 95%. En español significa que si es que realizamos 100 veces la encuesta, 95 veces tendremos resultados similares y un margen de error de más o menos 3%. Diego, de las partes más destacadas de esta encuesta, no sé, te voy a dejar que usted nos las indique, pero a mí me parece, por ejemplo, preocupante una pregunta que se realiza a las personas a las que se encuestó. ¿Confía o no en la información que proporciona el gobierno sobre el coronavirus y la emergencia sanitaria? Y ahí la respuesta de los consultados es simplemente lapidaria. Ok, podríamos empezar con las otras variables, sin embargo, adelantando la respuesta a la pregunta que realizas, el inconveniente que se tiene en este momento tiene relación directa con la manera en que se accede a la información de la pandemia. En esto llamó mucho la atención que los medios principales son a través de redes sociales y televisión. Estos dos elementos ya generan un conflicto de calidad de la información, no desde la televisión específicamente, sino desde las redes sociales. Si tenemos alrededor de un 30% de hogares, estoy buscando el dato exacto, si tenemos alrededor de un 30% de hogares que se enteran a través de redes sociales, ¿quién filtra la calidad de esa información? Y en eso no es la primera encuesta que tenemos desconfianza en este tipo de información y tenemos esta configuración. Adicionalmente, también va atado a la imagen que tiene el gobierno en este momento, particularmente el presidente Lenín Moreno, una imagen de desconfianza, y eso hace que la información en general genere más dudas. Si es eso en términos de percepción. En términos de comportamiento, también hemos tenido una información, no sé si tan exacta o tan sistemática el momento de presentar informaciones a la cifra.
una semana se dijo que eran cierto número de casos, la semana siguiente dijeron es tiempo de sincerar los datos. Entonces son contradicciones desde la propia vocería. A eso le sumamos múltiples vocerías que evidentemente generan un cortocircuito al ciudadano. ¿Cómo están Pero las es cifras? una suma de aspectos. Las Um, cifras, Diego, para tener la, una apreciación exacta de lo que pregunta Liceña, porque el nivel de desconfianza es elevadísimo. ok, es en la parte de usos y confianza en la información. El Ujú. medio que utiliza la gente para informarse acerca del coronavirus y la emergencia, la respuesta es televisión, 34% en Quito, 35% en Guayaquil. Redes sociales, 40% en Quito, 39% en Guayaquil. Luego se nombra a chats y conversaciones, 34% en Quito, 15% en Guayaquil y finalmente se menciona también a radio y al periódico. Entonces aquí lo que tiene relación directa es con lo que les comentaba. Si tenemos alrededor del 40% de personas que se enteran a través de redes sociales, ya el medio en sí genera una serie de dificultades para creer en los filtros. Y esto no es en el tema específico que tiene relación con COVID, ni siquiera con el tema específico con opinión pública en aspectos de política. Tiene relación también con el uso que les damos frecuentemente a las redes sociales. Pero La también, David, desconfianza en general. permíteme y te pido tu análisis. Esto da cuenta del nivel de credibilidad que han perdido los medios de comunicación tradicionales, porque la gente ya dejó de confiar en ellos y prefiere informarse por las redes sociales, en un 40% y en semejante situación de una pandemia, de una epidemia. Esto es un dato también muy interesante. Ahí yo complementaría el tema, no únicamente el aspecto de falta de confianza, también tiene que ver con las nuevas formas. ¿Ya? Finalmente, el medio de comunicación lo que hace es un papel de intermediario entre la noticia, el hecho y la ciudadanía. Cuando las redes sociales abren el canal directamente a que cualquier persona, en estricto sentido, tenga la posibilidad de también reportar algunos aspectos. Y eso también hace más complicado, porque el ciudadano corriente, Claro. por más buena intención que tenga, no cuenta con la formación que tienen ustedes precisamente para dar una información útil y obviamente con credibilidad. Entonces, son varios aspectos que tienen relación más que con los medios en sí, que sí han perdido un tema de audiencia, probablemente también de credibilidad, pero también va adaptado a las nuevas formas que estamos atravesando. Y Vamos, obviamente estamos en eso. bueno, vamos entonces entrando a otros detalles que creo que le interesan a la ciudadanía. ¿Cómo está llevando, por ejemplo, los ciudadanos la cuarentena, ¿no? Algunitos Claro, estamos aquí ya cansados de la cuarentena. Lo que quiero yo es salir corriendo, pero no hay cómo. claro que Que sí. no te escuche de esposa, ¿no? Bueno, después de esta cuarentena voy a hacer una cuarentena afuera, pero de mucha diversión. No, pero esto lo vemos como un aspecto positivo. Por ejemplo, Ajá. uno de los datos que a mí me ha llamado mucho la atención es que apenas el 9% de quiteños y el 7% de guayaquileños está realizando la cuarentena solo. Ujú. De ahí el 91% en Quito y el 93% en Guayaquil realiza la cuarentena en compañía, Claro, con la familiares, familia y todo amigos, eso. Ajá. exactamente. Pero ese también es un elemento súper importante para el análisis porque también tendrá relaciones con el post cuarentena que nosotros enfrentemos. Sin duda, en el caso del Ecuador, inclusive lo hemos comentado varias veces en este espacio, aún en el caso económico, la preponderancia que tiene la familia ecuatoriana como institución de soporte y apoyo es fundamental. Entonces, aquí también vemos estos aspectos y para bien y para mal, inclusive en los aspectos, me explico, para bien por el apoyo emocional y económico que podemos recibir de parte de nuestros familiares, pero también para mal para las consideraciones que deberíamos tener, inclusive en aspectos de contagios luego de manera grupal. Entonces también nos obliga a tener doble precaución en ese aspecto. Otro aspecto interesante es que el 44% en Quito y el 41% en Guayaquil dedica la mayor parte de su día a quehaceres domésticos. Y luego se menciona un tercio en Guayaquil y 26% en Quito a pasar con la familia. Son como
que los aspectos Bueno, no les queda otra también. más interesantes. Ajá. Claro. Están ahí, pues, no les queda otra, digo. Y hacer Sin duda, mandarina. sin duda. Ya. ¿Qué más? A Ah, ver. ¿qué es lo que más desearía hacer la gente después de la emergencia? 47% en Quito y 49% en Guayaquil es volver a trabajar. Ujú. Luego está el visitar a familiares, 33% en Guayaquil y 28% en Quito. Se menciona también un 12% en Quito que quisiera volver a estudiar, al igual que el 7% en Guayaquil. Y respuestas además como bajar de peso, hacer ejercicio, también se mencionan en la encuesta. Como Liz, que ya está figurita ahí. Yo voy a rodar, creo. Uno de los aspectos interesantes que tenemos en esto, y hay que tomar también en contexto esta información, no con necesidad de hacer análisis, sino más bien un complemento. En su hogar están suficientemente abastecidos de alimentos. El 45% de personas en Quito nos dice que no, y el 58% de personas en Guayaquil nos dice que no. Ahora, ¿por qué digo tomarlo con pinzas de esta información? Porque no significa que no existan alimentos. La pregunta es suficientemente abastecidos. Ahí vienen los temas de preocupaciones. No se trata de un dato que tenga que generar alarma, pero sí un llamado de atención también a la parte de política pública complementaria, de que no únicamente es el aspecto de quédate en tu casa, sino que es necesario también complementar con acciones que sí se están realizando, pero tienen que ser puestas en el tapete de discusión. ¿Y qué factores podrían estar jugando en esta idea de que no hay el suficiente abastecimiento de alimentos? ¿Falta de recursos o falta de establecimientos a donde acudir a comprar los alimentos? Yo lo interpretaría desde tres entradas. Uh-huh. Si bien la encuesta no refleja las respuestas que tú estás mencionando, Washington, yo lo vería por un tema de diversidad, diversidad de productos que llegan a los hogares, calidad y frescura, obviamente. Luego está también el tema de preocupación económica y finalmente también la posibilidad de abastecerse. Por ejemplo, ¿cómo se abastecían los quiteños antes de empezar la cuarentena? ¿Cómo se abastecían de alimentos los quiteños antes de empezar la cuarentena? 46% lo hacía a través de supermercados, 34% en las ferias o en los mercados directamente, 19% en tiendas y apenas un 1% servicio a domicilio. ¿Cómo lo hace actualmente? Es al revés, me imagino. El valor de supermercado pasa de 46% anterior a 33% en la actualidad. 55% lo hace a través de las tiendas. También es importante esto para la activación de la economía local al nivel más micro, que es del barrial. Que es por lo que está más cerca. Exactamente. Se menciona un 7% de servicio a domicilio, pasa de 1% a 7%, y un 5% a través de ferias y mercados, quienes sin duda, por la configuración del aspecto mismo del espacio, del uso de ese espacio, genera los inconvenientes y los controles correspondientes. Oye, ¿me permites aquí un paréntesis nada más? ¿Podría Claro ser que sí. que un dato interesante de aprendizaje para la pospandemia? Porque la gente tenemos esa costumbre de abastecernos en el supermercado cuando en nuestra tienda podemos generar esa dinámica comercial y abastecer y ayudar a nuestros vecinos, que a veces venden los productos inclusive más baratos que los propios supermercados. Porque claro, es que la moda, el stock, ir al supermercado. ¿Ah? De pronto digo esto como una tesis interesante. Claro, finalmente el supermercado como espacio también obedece a una lógica cultural implementada por los últimos 30 años en el caso ecuatoriano. En el caso de Estados Unidos, inclusive el propio centro comercial como entidad ya es una figura que tiende a desaparecer pasando a las tiendas departamentales, en donde un gran parqueadero se encuentra no más de 4 grandes tiendas con absolutamente todo, y ahí es donde se abastecen. En nuestro caso, el supermercado, al estar ubicado en su mayoría en centros comerciales, también implica un aspecto de socialización y de compartir este espacio común. No lo llamaría público porque finalmente es un espacio privado, pero sí obedece también estas señas de interrelación entre los ciudadanos. Y claro, lo que nos deja esto, la gran lección o las luces que tenemos es la nueva configuración que se dará post pandemia, post cuarentena.
en ese aspecto, la revalorización de los espacios locales, personalmente me parece muy alentadora. En Y una Guayaquil cosa, son valores similares, ¿no? ajá, una cosa que le quiero preguntar a propósito de la pospandemia, porque hoy estamos haciendo esto, el teletrabajo, la dimensión virtual, y consecuentemente, ¿acaso estamos aprendiendo de que esta modalidad puede ser una de las que se siga utilizando a pesar de que está siendo muy explotada? Porque ¿qué sucede? Que ahora la gente en teletrabajo está trabajando más de lo que le hacía físicamente y nadie lo reconoce, ¿eh? Creen que porque está en la casita está feliz, está tranquilo y la cosa se le torna más fácil. No, es al revés y mucho más para las damas de casa. Ya le veo a Liz asintiendo con la cabeza. Pero, sin embargo, se aprendió el teletrabajo como una modalidad que puede ser implementada con las debidas garantías y respeto a los derechos humanos. Porque ahora al teletrabajador se le hace trabajar hasta las 22, 24 horas y a las horas que se le ocurre, sin respetar sus 8 horas. Y eso hay que tener en cuenta. A ver, un tema muy Ahí hay, interesante. claro que sí, ahí hay varias consideraciones. La primera, sí, en el aspecto de facilidad y practicidad para empleador y empleado. ¿Cuántas reuniones hemos descubierto que se pueden realizar por correo electrónico, por chat o por este tipo de alternativas que nos brinda la tecnología? El gran inconveniente es que sí necesitamos preparación en varios aspectos. El primer aspecto, el cultural y el social. El espacio de interacción que tenemos en los trabajos es fundamental. Necesitamos de esa relación. Es lo mismo que ocurre con los estudiantes. No se trata de un aspecto de que me inyectan el conocimiento o me lleve el conocimiento y con eso ya está. Son varias adaptaciones y adecuaciones que necesitamos. Desde ejercicios físicos, la concentración de la mirada, el uso de los músculos de la vista. Ya desde ahí no es lo mismo el estar a 30, 40, 50 centímetros todo el día fijado a la posibilidad de seguir cambiando este entorno. Pero además también en función de los objetivos. La mayoría de empresas en el Ecuador no cuenta con una organización por procesos. Eso significa que cualquier persona puede interactuar en relación a los productos que se recibe internamente para realizar cualquier producto, sea este servicio o bien particular. ¿Cómo afecta eso? Que al final del día lo que tenemos es una serie de objetivos o tareas no medidas previamente. Entonces, si es que antes yo hacía, no sé, me invento, 20 boletines de prensa al mes, resulta que ahora se me pide hasta 2 diarios y aparentemente es algo relativamente fácil, pero no va por ese lado. Entonces, ¿dónde está esa posibilidad de medir? Recordemos también sociedades como la europea, particularmente Francia, que ya desde hace rato empezó a normalizar, por ejemplo, el empleo de correo electrónico y de chat para actividades laborales, para regularlo y limitarlo, para que no llegue este tipo de información en el tiempo de descanso de los ciudadanos. Nuestra realidad es diferente. Y además también uno de los inconvenientes que genera esto es que esta pandemia nos pone ante el falso dilema, y digo falso porque no debería ser así, de entre enfermarme o trabajar. Escojo salud o economía, cuando en realidad se trata de un tema de política pública y obviamente aporte ciudadano, en donde estamos envueltos todos, empresa privada, ciudadanos afiliados o no afiliados, pero tengamos la posibilidad de establecer temas comunes. Porque finalmente, si es que caemos en algún aspecto de salud general, que es lo que ha pasado en Guayaquil, que estamos, tengo entendido, bordeando el abasto de oferta de salud pública en Quito. Si es que sobrepasamos estos aspectos, literalmente nos complicamos todos. Entonces, si es un aspecto de priorizar las actividades que tenemos como sociedad, pero entender también que vienen estos aspectos de, primero, garantizar salud pública, segundo, garantizar abastecimiento, y yo en tercer lugar pondría la economía como prioridades para las políticas públicas. No Diego, porque sean importantes, sino porque necesitamos abastecer la integridad y la seguridad del ser humano.
Diego, en honor al tiempo, ¿cómo miran las personas que fueron encuestadas la labor que han realizado las autoridades respecto al manejo de esta crisis, tanto a nivel de presidente, vicepresidente y alcaldes? ¿Cómo están? Claro que sí. La labor del presidente Lenín Moreno frente a la emergencia del coronavirus es mala para el 82% de quiteños y para el 81% de guayaquileños. Contrasta con la calificación de labor del vicepresidente, ya que en el caso de Quito es buena para el 50%, es decir, y también mala para el otro 50%, y en el caso de Guayaquil es buena para el 54% y mala para el 46%. Es decir, que tampoco se puede generalizar a las autoridades en un solo paquete, en una sola bolsa, y emitir juicios de criterio. También hay matices frente a eso, y frente a esto, la labor del vicepresidente, que no llega a ser completamente óptima en términos estrictos de análisis de opinión, de encuestas, de opinión pública. Cuando una cifra negativa es superior al 30%, ya tenemos problemas. En este caso es superior al 46%. Entonces, hay inconvenientes en relación a la evaluación de labor. Sin embargo, no es tan grave como la de la figura presidencial. La labor del alcalde de Quito, Jorge Yunda, en Guayaquil llega a ser positiva para el 97% de quiteños. Y en Quito es para el 97% de quiteños. Y en Guayaquil para el 90% de la población. Es decir, hay una evaluación ampliamente reconocida. Y en la ciudad de Guayaquil, la labor de la alcaldesa Cintia Viteri es mala en Quito para el 92% y es buena en Guayaquil para el 56% de esa población. Estas son las cifras de evaluación de labor. Es decir, que la alcaldesa recuperó cifras en Guayaquil, porque en un primer momento Guayaquil también estaba con unas cifras realmente negativas, ¿no? Eso reflejaría la última encuesta. Pero claro, en cambio Yunda queda, pero por los cielos, en ambas ciudades. Sí, pero nuevamente va en función del trabajo que están efectuando. Sin duda. Los diversos niveles de gobierno evaluados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, sí, más allá de los graves inconvenientes que en términos de opinión pública, yo sí los puedo calificar a manera de error, más allá de eso, de cómo se empezó, sí ha habido un tema de corrección y de atención a través de otros medios en la ciudad de Guayaquil, y por eso vemos esta variación. No va a cambiar de la noche a la mañana, pero evidentemente se dan pasos firmes en función de esta recuperación. Muy bien, gracias a Diego. Muy interesante. Se nos quedaron por ahí algunos temas, pero ya no nos alcanza el tiempo. Se acabó. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Tengan un lindo día y suerte. Quédense en casa, por favor. En Punto Noticias, la noticia vive.